Hola, bienvenidos a este vídeo sobre conceptos básicos de Windows 7, parte 3. En él vamos a hablar un poco sobre las ventanas, cómo maximizar, minimizar o cerrar. Vamos a ver cómo crear carpetas, veremos cómo copiar, mover o pegar ficheros o carpetas, veremos cómo podemos seleccionar ficheros o carpetas para realizar las operaciones anteriores y hablaremos un poco sobre la papelera. Lo primero es hablar sobre las ventanas. Como ya sabemos, las ventanas, cada vez que abrimos un programa, una aplicación, un fichero, nos aparece una ventana distinta. Nosotros podemos movernos de una ventana a otra, como vemos, simplemente seleccionando sobre ella. La ventana sobre la que trabajamos siempre va a ser la ventana que está en primer plano. Otra opción que tenemos de pasar de una ventana a otra es con los accesos que tenemos que se crean en la barra de tareas. Si vemos, yo por ejemplo me vengo aquí al explorador de archivos, le doy con el botón izquierdo y se me pone en primer plano. Yo vengo aquí y le doy al documento Word y se me pone el documento Word en primer plano. Para manejar ventanas tenemos varios botones. Estos tres de aquí, el primero sería, por ejemplo, para minimizar. Yo, por ejemplo, si tengo esta ventana y quiero minimizarla, significa que se me baja la barra de tareas y ya no la tengo en primer plano, ya no la tengo en la pantalla. Para restaurarla, simplemente me pongo encima de ella, le doy con el botón izquierdo y la restauro. El siguiente botón es para maximizar y minimizar. Teniendo el tamaño que tiene actualmente, si yo le doy, se me pone a pantalla completa. Si veis el iconito cuando esta pantalla completa ha cambiado, indicando que si le vuelvo a dar, me restaura el tamaño anterior. El otro botón que tenemos es este, el de cerrar. Este lo único que hace es que cuando le damos, automáticamente la pantalla de la ventana desaparece. Desaparece incluso la barra de tareas. Otra forma de ampliar el tamaño de las pantallas es viniendo aquí. Cuando ponemos el ratón sobre esta esquina, veis que se pone la flecha esta, apretamos el botón izquierdo y si mantenemos arrastrando el ratón hasta que soltemos, cuando soltemos será el tamaño que se quedará en la ventana. Ahora vamos a hablar sobre cómo crear carpetas. Carpetas podemos crearlas en cualquier lugar de nuestro disco duro. Podemos crearlas tanto aquí, por ejemplo, botón derecho, para crear una carpeta, le damos nuevo y carpeta. Veis que cuando creáis una carpeta se pone de esta forma, de manera que nos está indicando que pongamos el nombre de la carpeta. Por ejemplo, 7. Le damos intro y ya tenemos la carpeta creada. También podemos crear carpetas en el escritorio, como sabemos. Le damos botón derecho en el escritorio. Acordaros que cuando le damos botón derecho, depende de donde le demos, el menú que aparece es distinto. Si os fijáis, es distinto el menú que aparece aquí que el menú que aparece cuando estoy en el escritorio. Pero tenemos igualmente la opción de crear una carpeta. Seleccionamos nuevo, seleccionamos carpeta y nos aparece de la misma forma, ¿vale? Para copiar o cortar o mover ficheros dentro de una carpeta, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el fichero o la carpeta que queremos copiar o mover. Para ello, por ejemplo, seleccionamos con el botón izquierdo este fichero, le damos botón derecho y entonces veremos que tenemos las opciones de cortar o copiar. Cortar significa, es como mover. Cuando le damos a cortar, vemos que se queda el fichero en difuminado y lo que está indicando es que va a desaparecer de aquí y aparecerá donde nosotros le digamos. Entramos, por ejemplo, dentro de la carpeta Windows 7, que es la nueva que hemos creado, le damos botón derecho y le decimos pegar. Entonces el fichero ha desaparecido de aquí y se ha pegado y se ha movido aquí. Otra opción que tenemos cuando seleccionamos algún fichero o carpeta es la de copiar. Copiar significa que va a hacer una copia exacta, ¿veis? No se queda de forma en difuminado. Cuando yo le diga pegar, por ejemplo, dentro de esta carpeta, veremos que tengo el fichero tanto aquí como aquí. ¿De acuerdo? A la hora de copiar o pegar o mover carpetas, otras opciones que tenemos en vez de hacerlo de uno en uno es seleccionando varios ficheros. Yo podría seleccionar, si aprieto el botón izquierdo del ratón ahora y arrastro hacia arriba, veréis que voy seleccionando todos los ficheros y carpetas que aparecen a su paso, ¿vale? Y una vez si hago esto, por ejemplo, y le doy botón derecho, tengo las opciones también de copiar y pegar. Entonces podría copiar o cortar esto, documentación, y meterla en la carpeta que yo quisiera, ¿de acuerdo? Como vamos a poner como ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de copiar una carpeta, en la carpeta esta, o sea, un fichero en la carpeta esta que habíamos creado en el escritorio, para veis que es exactamente lo mismo. Yo le doy doble clic, tengo botón derecho y pegar, ¿vale? Por último, vamos a hablar un poco sobre la papelera. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos algún fichero y le damos al botón suprimir del teclado o botón derecho y eliminar, este fichero nos dice, ¿estás seguro de que desea mover? Fijaros que dice mover. ¿Por qué? Porque va a hacer una opción de mover. O sea, va a eliminarlo de aquí y va a meterlo dentro de la papelera. ¿De mover este archivo a la papelera de reciclaje? Sí.
Una vez hemos hecho esto, el fichero no se ha eliminado completamente del sistema. El fichero está dentro de la papelera. Esto nos permite, en algunos casos que nos hayamos equivocado, como veis, tenemos la opción de restaurar. Si yo le doy a restaurar este elemento, me desaparece la papelera y me vuelve a aparecer en el lugar en el que está. Por otra parte, si yo, por ejemplo, selecciono estos dos ficheros, le doy botón derecho, le digo eliminar, me dice lo mismo, ¿está seguro que lo quiero mover a la papelera? Le digo que sí. Si yo vengo a la papelera, tengo estos dos ficheros. Yo, cada vez que vaya eliminando, como os habéis dado cuenta, cada vez que elimine ficheros o carpetas, me irán apareciendo aquí. Por ejemplo, si yo elimino también esta carpeta de aquí, que hayamos creado, eliminar, me dice lo mismo, me aparece de nuevo en la papelera. Claro, esta papelera se va llenando de información que nosotros vamos almacenando ahí, o sea que vamos eliminando el sistema. O sea que es bueno de vez en cuando venir y realizar esta operación, vaciar la papelera de reciclaje. Cuando hacemos esta operación, nos dice que si estamos seguros, por supuesto, como siempre Windows, muy amable, le decimos que sí y entonces lo que hemos hecho ha sido eliminar completamente estos ficheros del sistema. Bueno, pues espero que os haya sido útil este vídeo sobre conceptos básicos Windows 7 parte 3 y espero veros en próximos vídeos. Muchas gracias.